Muy bien, Claro me que parece sí. fantástico. Muy bien. Ya, ahí está el lío, Lía Arroyo, no el lío. No te quiero meter el lío. Lía. Lío y Nicolás. Claro. Nicolás. Sí, por supuesto. Nicolás, claro. Sí. Hay tanto que conversar en esta semana. Tenemos una pauta que tiene que ver con, por supuesto, la situación que va a ocurrir a partir de ahora, con las discusiones que se van a generar con relación al salario mínimo, ¿cierto? Que es muy importante, el impuesto al patrimonio, los contenidos, los nudos, los estados de la transminación, el indulto a los presos políticos. Y yo quiero ahí partir con este tema. Por supuesto que Hassanan quiere abrir los fuegos porque tiene una opinión muy contundente respecto a esta temática que también va a ser la que comencemos para nuestro análisis, Nico y Lía. Don Hassan. Perdón de decepcionarte, Rodrigo. ¿No? Más bien yo tengo, más que una opinión contundente, que tengo preguntas básicas. Perfecto. Porque esto es consultorio, ¿cierto? Entonces, al final, para aclarar a nuestra audiencia acerca de esta ley de indulto, la primera pregunta es ¿qué es? Y relacionado con eso, ¿cuál es la diferencia, abogados, por favor, entre una amnistía y un indulto? Sí. ¿Ya? ¿Por qué la figura del indulto? ¿Cómo funciona este proyecto de ley? ¿Nico? Vale, bueno, primero saludarlos y saludar a la Ale, Oli. saludar a Hassan, a Rodrigo, bueno, a la Lía también, que hablamos a cada rato, pero hoy día no he conversado con ella, así que... bueno, lo primero comentar que este es un proyecto titulado como indulto. Este es un proyecto que ingresó en diciembre del año pasado y que fue presentado en el Senado. Fue presentado por los senadores de la oposición. Aquí la oposición, los representantes de los partidos que tienen senadores en la oposición están todos integrados con uno de sus representantes en este proyecto. Desde la bancada de los senadores independientes está el senador Navarro, desde la bancada de RD está el único senador RD, que es el senador Latorre, desde la bancada de la Democracia Cristiana ha firmado este proyecto la senadora Proboste, desde la bancada del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, y desde la bancada del PPD, que ahora se dice que es un partido neoliberal, la senadora Adriana Muñoz, también derechos humanos y las causas justas, también ha firmado este proyecto. ¿Y qué busca este proyecto? Busca, es importante lo del nombre porque hay una cuestión política de por medio. El proyecto en su origen busca un indulto a quienes estén condenados o condenadas por delitos cometidos en un contexto y en un tiempo determinado. Esos son los indultos. Cuando a una persona que fue condenada se elimina esa condena que tiene porque se consideran determinadas circunstancias, y en este caso se consideran el contexto del delito, el tipo del delito y un determinado periodo de tiempo en que se cometió ese delito. Ahora, también están considerados las y los imputados, es decir, los que tienen procesos pendientes. Por lo tanto, técnicamente, esto en realidad es una amnistía. Se parece más a una amnistía que a un indulto, porque los indultos son solo para las personas condenadas. En cambio, las amnistías también incluyen a las personas que pueden ser eventualmente procesadas, que aún no están condenadas. Por ejemplo, John Coburn, tengo un caso. Pero espere, Sí. para entender ese punto, porque le han dicho mucho. Una amnistía incluye a las personas imputadas, entonces Sí. muchas personas han dicho, en la ley de indulto, ¿qué va a pasar con esos imputados? ¿Y por qué, si incluye esos, no se llama amnistía? ¿Por qué? Hay una cuestión Semántica, política. No es semántico, porque lo técnico es que si este es el parámetro, estamos hablando de una amnistía. ¿Cuál es el problema? Que en Chile tenemos hay un problema político con la amnistía, porque la gran amnistía que ha existido en Chile en los últimos 40 años fue la que se autoimpuso para las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el contexto del golpe de Estado. Entonces, la amnistía de si ustedes se Pinochet. acuerdan bien, la amnistía de Pinochet, si ustedes se acuerdan bien, la dictadura dictó, valga la redundancia,
una ley de autoamnistía que decía todos los delitos que se cometieran desde tal época a tal época, es decir, en el contexto del golpe, posterior al golpe, todas las personas que puedan ser condenadas o imputadas por estos delitos, estamos hablando de delitos brutales, asesinatos, desapariciones, todos los delitos que conocemos cometió la dictadura, no van a aplicarse y quedarán amnistiados. Por lo tanto, hubiese sido muy raro que desde la izquierda, desde la oposición, nosotros también habláramos de una amnistía. Y por eso se prefirió hablar de este indulto. Pero en términos técnicos, desde la perspectiva jurídica propiamente tal, en realidad esto termina siendo amnistía. Pero ojo, porque esto está en discusión. Porque hoy día hay un debate si es que efectivamente te queda como un indulto para las personas que efectivamente han sido condenadas y se abre otro proceso no de indulto, sino que de aceleración o de cumplir con los plazos para las investigaciones, para que las personas que están hoy día, por ejemplo, privadas de libertad, se cambie esa medida cautelar, que no estén privadas de libertad y se puedan desarrollar los procesos, tengan el derecho a una cuestión que es de la esencia de los derechos humanos, que es tener un debido proceso, y esas causas no puedan demorarse todo lo que se han demorado en poder verse. Entonces, podría ocurrir que efectivamente esto quede como un indulto para quienes estén condenados y que se establezca que se cambien las medidas cautelares para quienes están privados de libertad y que se aceleren los procesos o que se cumplan los plazos legales para los procesos y que esas personas puedan tener juicios justos. Y si es que se les condenara algún tipo de delito en los contextos que estamos hablando, y si esta ley existiera, evidentemente también se aplicaría ahí el indulto. Entonces hay una discusión ahí que es técnica política que está hoy día abierta. A mí me gustaría preguntarle a Lía en qué etapa está esta ley, o sea, si existe alguna posibilidad de que suceda pronto, digamos, que avance en el Congreso, y luego qué pasaría con casos como el de John Cobin que estaba preguntando Rodrigo recién, ¿no? Que por ejemplo, que una persona que dentro del mismo contexto de las movilizaciones sociales salió a, ¿no es cierto?, disparar a las personas que estaban movilizándose. ¿Qué pasa con casos como ese? A ver, el estado de tramitación es que está en primer trámite, está viéndose en el Senado. ¿Ya? Está en su primera etapa de análisis. ¿Ya? Hace poquito de esto llegó el informe de la Corte Suprema respecto del proyecto, haciendo algunas precisiones en relación a puntos técnicos como lo que señala Nico. Y uno de los temas principales sobre los que se pronunció la Corte Suprema, y acá no digo si los comparto o no los comparto, porque es una cuestión que todavía está en materia de discusión y se va a tener que analizar en su mérito, es en relación con la determinación de los alcances de este indulto o amnistía, porque la Corte señala esto más bien una amnistía que un indulto. Y en ese sentido, la única limitación que hay, que de hecho ahí sí creo que falta un poquito de determinación, es que las únicas personas que no podrían optar son funcionarios públicos y funcionarias públicas, pensando efectivamente en dejar fuera aquellos delitos que se hayan cometido por las fuerzas estatales. Pero en lo demás está abierto, es para personas que hayan sido imputadas por delitos que se hayan realizado en el contexto de la movilización social o con ocasión de ella. Por lo tanto, ahí el supuesto es bastante amplio. Y creo también que en el caso de funcionarios públicos debería también establecerse que sea aquellos que hayan cometido delitos en el ejercicio de su cargo, porque podría ocurrir que una persona que sea funcionaria pública, pero que no haya estado, no quedaría excluida y ahí no había una razón plausible para aquello. Entonces tendría que decir que son en el ejercicio de su cargo, si lo que se pretende es abarcar a las fuerzas de orden y seguridad que actuaron en contextos de movilización social excediendo lo permitido, de acuerdo a sus protocolos y a su regulación. Lía, para hacer una bajada entonces, en primer lugar, como tú bien planteas, y acá también decía la Ale, esto incluye
las acciones que involucren investigación de delitos, tanto en el contexto de la gente que salió a protestar, como también aquellos que son más reaccionarios, como Covin o como el Chopper, ¿cierto? Que amigo de Sebastián Izquierdo, que ahora también está procesado por uso de armas de fuego en una manifestación. O sea, eso implica de que hay que bancarse esa realidad. También van a resultar, si es que esto se aprueba, con beneficio estas personas. Pero como todo está tan líquido todavía, no se logra llegar a acuerdos con el reglamento, ¿tú ves un plazo, un norte en esto? De decir, ¿sabes qué? Yo creo que de acá a 2 meses más esto va a salir. ¿Cómo lo ves en cuanto a la tramitación y sus plazos? Uy, ahí, bueno, no sé si el Nico está de acuerdo conmigo. Yo creo que es complicado poder aventurar un plazo. Es súper complejo porque esto va a depender también de las circunstancias. O sea, como digo, ya tienes un informe de la Corte Suprema que te dice, bueno, hay que hacer modificaciones para que esto, en definitiva, como darle más sentido, más determinación, y eso implica un trabajo legislativo que tiene que realizarse con detalle, que tiene que evidentemente tener sus tiempos, no quizás tan excesivos, pero tiene que tener sus tiempos de análisis. Y está recién empezando. Yo no me atrevería a dar un plazo. a dar un plazo. Sí, es difícil en este caso poder decir, oye, mira, esto en 2 meses, 3 meses, porque aparte es una moción. Eso también es lo que siempre explicamos un poquito en relación con la operativa del tema legislativo. Es un proyecto que está iniciado por moción y que no está patrocinado por el Ejecutivo, por tanto no tiene urgencia, ¿ya? Y esto quiere decir que cede o tiene que ceder, porque así lo dispone lo dispone la Constitución y la ley, o sea, la Constitución en términos generales en cuanto a la tramitación y la ley en lo particular, respecto de los proyectos que tienen urgencia, en la medida que no esté patrocinado por el Ejecutivo. Entonces, evidentemente que va a depender del impulso, pero tiene este tema que no tiene urgencia. Don Hassan. Y la urgencia solo la pone el presidente. Claro. Sí. ¿Quieres precisar, Nico? Sí, no, solo quería complementar sobre algunos de los casos que ustedes mencionaban, porque el proyecto busca que establecer indultos en el caso de condenado, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, ley antibarricada, incendio, homicidio frustrado, daño, ley de seguridad interior de Estado, ley de responsabilidad penal adolescente. Todas esas infracciones son las que caben dentro del indulto. Ojo, cabe también indulto respecto a la ley de control de armas, pero hay una excepción, que es el artículo 14D. ¿Ya? Y el artículo 14D regula regula una sanción a personas que disparan de manera injustificada con armas de fuego. Por lo tanto, podría ocurrir en un caso ahí particular que ustedes mencionan, que personas que por control de armas sean indultadas, pero que se han disparado injustificadamente un arma de fuego en la vía pública, aún en contexto de movilizaciones y aún en el contexto, en la época que abarca esta ley, de todas maneras a esa persona no se le aplique esta ley de indulto. Ojo. Y eso podría dejar fuera al personaje que ustedes mencionaban. Claro, que podría dejarlo fuera de la ley de indulto. Sí. Y lo otro que es importante, y solo para terminar, perdón, de lo que decía la Lía, es que efectivamente acá se hace excepción entre las personas que se podrían indultar a los agentes funcionarios del Estado. Efectivamente, esto hay que precisarlo, en tanto realicen actividades en el contexto de sus funciones, porque aquí hay un compromiso internacional. Los únicos que pueden violar los derechos humanos son aquellos agentes del Estado que actúan en función de las atribuciones que le otorga el Estado, porque toda la sociedad le entrega el monopolio de la fuerza a determinadas personas para los fines que tenemos establecidos. Pero si esas personas ocuparon ese monopolio de la fuerza para violar derechos humanos, tienen que ser condenados, tienen que ser juzgados. Y por eso que esas personas, ese tipo de funcionarios públicos, no quedan incluidos en una ley de indulto, porque además no podríamos hacerlo por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que tiene el país. O sea, eso implica que quedarían fuera entonces, no sé, por ejemplo, quien le
le quitó los ojos a Gustavo Gatica, ¿no es cierto? Quien empujó a Anthony por el puente hacia abajo. Sí. Eso están fuera de esta ley. Fuera para la que violación quede- de los derechos humanos. Claro, Eso- para que eso- quede claro. súper, No puede súper ser claro. imputado porque son violaciones de los derechos humanos. Claro, el señor Karim Chaguán, que nos pregunta en el auditor, bueno, él sí podría ser, pues el sobrino del senador de Renovación Nacional que está preso. Claro. ¿Te acuerdas tú por unos saqueos? ¿Cierto? Él no es agente del Estado. Entonces, No. de hecho, los dos... Sí, es que en ese caso igual había que verlo porque él en algunos casos no participó, sino que también hay un componente como de asociación. Claro, había una ilícita red y como se- asociación ilícita, tal cual. Sí, Sí. es tráfico de Claro, drogas. él como además. lo que hacía era como la receptación de los Exacto, exacto. según lo que sé yo. Claro. Y no era como porque que no es lo mismo. No, dale, Elías, perdón. no, eso, es que él no participaba, o no generalmente, uno de los delitos que se imputan no son todos por la participación en los saqueos, sino que él hacía el proceso de receptación y después como que vendía las cosas, era como una cuestión, como una empresa, tenía una pyme. Sí, pues era una verdadera pyme. Tal cual. Pyme de saqueo. Y en estos tiempos de pandemia se acepta. Ah, ¿te cachai? Porque en ese caso perdón, no es. me acordé de esa fake news que tiró la carrera el fin de semana de Tania Madriaga, que de la lista del pueblo, que decía que fue elegida, que decía que ella defendía los robos. Los robos. Mentira total, pero los que hacen los robos son los concejales de Renovación Nacional. Exacto. Eran otros, sin autorización, por Ya, cierto. solo para resumir entonces, ya. Esto, lo que estamos hablando, es una ley de indulto que incluye amnistía para las personas que participaron en la revuelta popular y luego caen al final caen presos, producto de ese sesgo político que hemos visto de parte de la Fiscalía y de parte del gobierno. Pero se hace ciertas excepciones para evitar que dentro de eso se tendría que indultar a personas como John Corbyn, ese ciudadano estadounidense que empezó a disparar a manifestantes, ni a Karim Chaguán, cierto que ese es concejal, pero todos los demás que son agentes del Estado no entran de todas formas porque ellos son violadores de derechos humanos por su calidad de agentes del Estado. Creo que nos quedó bien esa parte, yo estoy anotando acá, pero... Entonces, la pregunta siguiente. Hemos hablado del tema del plazo y también el tema del quórum. Que al final esas cosas están escritas en la ley, en la Constitución, pero en la práctica, por ejemplo, con el tema del plazo, es la mesa del Senado, que en este momento es la Yasna Proboste, como la presidenta de la mesa del Senado, la que todas las semanas confecciona, ¿no es cierto?, la lista de temas, las agendas que tiene que seguir en debate en las distintas comisiones y al final en la sala. Entonces hubo, por ejemplo, en el caso, yo sé, por el punto de la campaña contra el TPP-11, que el gobierno puso suma urgencia y en la mesa de Senado ellos negociaron para dejar el tema afuera. ¿Cuál es la posibilidad de ir empujando ese tema? Si hay voluntad política de toda la oposición de poner este tema como número uno en la palestra para ellos, ¿cuál es la posibilidad de acelerar el trámite? Esa es mi primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál es el debate acerca del quórum con que se tiene que aprobar esta ley? Bueno, si me permiten, primero, este proyecto, por las características que tiene, pero también por un forcejeo con las cuestiones formales que ha pedido la derecha, ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos. Recordad que la Comisión de Derechos Humanos hubo un lío grande porque por la presidencia que la iba a tomar la derecha. Cierto. La oposición actuó unida. Yo quiero destacar estas cosas porque son importantes y particularmente después de la semana compleja que tuvo la oposición. La oposición actuó unida, senadores PPD, PS, Independiente, RD, todos actuaron unidos para que la derecha no tuviera la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos porque se tratan este tipo de cosas que son importantes. Se logró despachar de la Comisión de Derechos Humanos, ahora está en la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad está citada el día jueves para ver este tema. Es decir, se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, digamos, el proyecto. Claro, salió con un informe. Perfecto. Salió de la Comisión de Derechos Humanos con un informe favorable y con estas prevenciones que hizo la Corte Suprema que mencionaba Lía. Está citada la Comisión de Seguridad para el día miércoles a las 2:30, donde se va a tratar el proyecto. Okay. Está citada,
por una cuestión reglamentaria, tienen que citar al ministro de Interior y citar a algunas autoridades que tienen que referirse a este tema. Claro. Y también tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Y después de eso se votaría en sala, y ahí efectivamente, como decía Hassan, el único poder del Estado que puede poner urgencia a los proyectos de ley es el Ejecutivo, pero evidentemente hay algún tipo de posibilidad de la mesa del Senado de poder, no es que imponga, sino que va acordando temas con el Ejecutivo, y esto va a ser, no va a ser fácil, pues sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, la presidenta del Senado es la patrocinante del proyecto también, o sea, yo creo que va a haber una voluntad por tratar de avanzar. Pero también después nos queda todo... y respecto a los quórum, esto es la mayoría de los senadores en ejercicios por los cuales se debe aprobar. Es decir, 22 senadores debieran votar favorablemente, mayoría absoluta. Lo mismo en la Cámara de Diputados, también es la mayoría absoluta de las y los diputados, que son, la mayoría absoluta son 78 diputadas y diputados. En principio la oposición podría tener esas mayorías, pero una vez más, vuelvo al punto, hay que cuidar la unidad de la oposición porque poder sacar adelante este tipo de temas. Sí. Y lo que es muy importante mientras esto está ocurriendo, lo han dicho los senadores de oposición, lo han dicho dirigentes, lo han dicho familiares de detenidos, de los presos que fueron detenidos en el contexto de la revuelta. Es importante que el Ministerio Público y los juzgados de garantía y los tribunales cumplan con los plazos y se puedan ir estableciendo rápidamente, ver las causas, porque si no lo que va ocurriendo es que va quedando gente con prisión preventiva durante meses y nadie sabe, o sea, y no se avanzan en los procesos, y ese es un problema paralelo donde también creo que es importante emplazar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es verdad, eso también es un tipo de denegación de justicia, cuando los juicios se alargan sin razón, y en el fondo se mantiene una prisión preventiva que a la larga parece condena. Mira, vamos a punto de pasar al otro tema, sí. Pero si quieres cerrar, solo cierra breve. Sí. Solo para cerrar es decir que en este programa tenemos un compromiso con los presos de la revuelta, y entonces vamos a estar siguiendo muy atentamente la tramitación de esta ley de indulto en el Senado y cuando finalmente baja a la Cámara de Diputados. Entonces, si va a estar en la Comisión de Seguridad el día miércoles, vamos a tener más invitados esta semana para seguir con este tema. No lo hemos olvidado. Y no lo vamos a olvidar nunca, hasta que salga adelante. Yes. Sí, muy bien, ya. Vamos entonces al tema del impuesto al patrimonio. Nos gustaría saber, básicamente, podemos arrancar contigo, Elías, ¿cierto? Es que yo ahí quiero hacer una introducción, básicamente. Ya, por favor, porque tengo la impresión de que algunos temas que... Está súper bien que conversemos sobre política, cómo se hace la política, el arte de la política, ¿verdad? Pero como que en este arte de la política se nos van quedando algunos temas que me parece que son fundamentales e importantes. Parece que renta básica universal se nos olvidó. Los mínimos comunes ya no existen. Los mínimos comunes ya no sé, sí. En qué quedó eso, esa discusión, que creo que son fundamentales para muchas personas que lo están pasando muy mal en este momento, ¿no? Personas que se quedaron sin trabajo, personas que tuvieron que cerrar sus pymes. Entonces, creo que conversar sobre estos temas que son es demasiado importante. Y por eso también yo creo que tenían que estar en la pauta hoy con ustedes, chiquillos, que nos muestran también lo que sigue pasando en el país, más allá de estas discusiones que tienen que ver con quiénes son los candidatos, quién ganó, quién perdió, o cómo se van a seguir moviendo las fuerzas políticas, ¿no? Y ahí, dentro de ese contexto, es importante saber cómo va esta discusión sobre el impuesto al patrimonio, ¿es verdad? Lo que estábamos conversando. Exactamente. ¿Y en qué valía? Sí, bueno, concuerdo con la Ale, porque sí, las discusiones sobre la política pura y dura son tremendamente importantes, por cierto, pero nunca tenemos que olvidar que la política, los partidos, las personas que están en esto son medios para llevar bienestar a las personas. Eso deberíamos pensar, son medios para lograr alcanzar ese mandato que incluso tiene esta Constitución que no nos gusta respecto del bien común. Y en ese sentido, este proyecto en particular del impuesto al patrimonio de las grandes fortunas tiene un fin, ¿ya? El fin de este proyecto es financiar una renta básica de emergencia. Como podemos ver, ya estamos un poquito atrasados. Pero parece que estamos en una tercera ola, así que dale nomás. Hoy día se supo, ¿no? Sí, bueno, ahí también hay que tener presente que aun cuando
difícilmente este proyecto quizás llegue a financiar con los mismos recursos que obtenga la renta básica, hay otras opciones para financiarlo a través de endeudamiento, a través de la venta de activos que tiene el país, y es posible después, la idea sería también recuperar a través de esta herramienta. Claro. Y otras herramientas también que se han propuesto como modificaciones al sistema tributario que permitan recaudar más recursos, principalmente de aquellas personas que les va mejor en la vida y que más tienen, por cierto. Claro. Con este proyecto pasó algo bien particular porque el proyecto ya terminó su primer trámite. O sea, este proyecto se inició en la Cámara de Diputadas y Diputados, terminó el trámite y se fue al Senado, pero se fue un proyecto completamente distinto al que ingresó y se aprobó en el primer trámite reglamentario. ¿Por qué? Porque una vez que se terminó la primera discusión en la Comisión de Constitución, este proyecto fue a la sala y se le presentaron indicaciones, ¿ya? Indicaciones son modificaciones que se proponen al texto del proyecto. Este proyecto lo que planteaba era un impuesto con una tasa de un 2,5 al patrimonio de aquellas personas con más alta fortuna, ¿ya? Eso era en términos generales lo que el proyecto buscaba. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un proyecto, se me había olvidado decir que estas grandes fortunas no es, para que no piense, el pyme que tiene ahí claro. No, es para gente que tiene sobre 22 millones de dólares. Que eso Entonces, son claramente, muy pocas personas en este país. Exacto. Muy pocas personas. La famosa clase media según la derecha. Claro. No es esta pyme que tiene la empresa y que le va más o menos bien. No estamos hablando de esa persona, estamos hablando de grandes fortunas. Y en este caso lo que ocurrió es que la derecha presentó una indicación como para desviar un poco el foco del proyecto, y lo que hizo fue presentar una indicación que es sobre un tema que es muy popular, pero que hay que darle varias vueltas también, sí. Que es una rebaja al IVA, una rebaja transitoria del IVA. ¿Ya? Es una rebaja del 10% de ciertos bienes y una rebaja al 4% de ciertos bienes, ¿ya? Lo que ocurrió con este proyecto es que se aprobó, como tiene quórum reforzado, la norma del impuesto a los súper ricos. Y ahí quiero hacer la aclaración porque mucha gente dijo, es que esta norma no alcanzó quórum y la gente empezó a reclamar que no van a trabajar. No es que no alcanzó quórum porque no estaban los diputados y diputadas en la sala, no alcanzó quórum porque era una norma de quórum y se requería una cantidad de votos que no fue posible alcanzar porque la derecha votó en contra el impuesto y votó a favor la rebaja del IVA. Exacto. Y la oposición se plegó a la aprobación de la rebaja del IVA. Pero también tenemos que tener en consideración, y creo que es importante, que las rebajas de IVA, uno es transitoria, ¿ya? No es permanente. Y dos, es hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Ya? Esto, por una parte, no caudar más, ¿ya? Independientemente de que podamos tener una opinión positiva o negativa de una rebaja de IVA, esto no permite mayor recaudación. Esto lo que hace, eventualmente, va a ser aligerar el costo de vida de las familias. Posiblemente. Y por otra parte, tampoco hay la evidencia como científica respecto de materia económica. Eso va a pasar, claro. De que eso suceda, no es contundente. No es contundente porque, como es un impuesto que maneja el intermediario, por así decirlo, o cuya recaudación también participa el intermediario, hay algunas posiciones que dicen esto a lo mejor no va a incidir en la rebaja efectiva. Para ti una buena idea, ¿no? ¿Para mí? Sí. O estamos debatiendo cosas que no tienen mucho sentido. No, yo creo que hay que revisar el IVA. Hay que revisar el IVA porque es un impuesto regresivo, porque no puede ser que, en el fondo, un impuesto que se carga más sobre las personas que menos ingresos tienen, sea el que sostenga la mayor cantidad de la recaudación del país. Y eso hay que revisarlo. Ahora, si la fórmula es esta rebaja y además una rebaja transitoria, sin modificar además la norma relativa a la fiscalización del impuesto, yo creo que no es... Hay que pensarlo muy bien. No llegaría así, bajemos la tasa. Sí. Porque tienes un ejemplo, que es la rebaja de impuestos al IVA a la construcción. Y esa rebaja que se supone que es para que la gente obtenga viviendas a menor costo, claramente la verdad es que no funcionó y se caen las constructoras. Claramente, hay una burbuja inmobiliaria. Vivir en San Miguel es así casi prohibitivo hoy en día. El terreno es tan carísimo. Perdón que interrumpa, Glia, excelente ejemplo lo de la IVA de construcción, como con maña de economista quería decir una cosa chiquitita para explicar un poco mejor qué está pasando acá, porque uno dice,
saquemos el IVA y todo el mundo como, ya, vamos a tener como... No va a un bajar el precio- pan. Exactamente, Sí. el pan va a bajar de precio, qué Sí. bueno. Entonces ha sido una medida muy popular y yo entiendo por qué todo el mundo se preocupa del IVA, que es muy injusto porque al final son los más pobres los que pagan el IVA. Porque de todo el ingreso, si uno gana el salario mínimo, uno gana en trabajo informal menos que eso, porque hay personas que están viviendo con 200 lucas mensual, realmente. Y si esas personas gastan todos esos 200, 300 lucas en trabajo informal en comprar cosas en la calle. Y esas cosas tienen IVA. Los más ricos tienen salarios enormes y esos salarios van en ahorros. Y los ahorros no pagan IVA. Incluso se lo invierten en cosas, tienen rebaja, como ocurre con el APB, ¿no? El ahorro previsional voluntario, que es un extra que pagan a las AFP. Esa plata no paga IVA, entonces los más pobres terminan pagando un porcentaje mayor del IVA que los más ricos, porque se imagina, todo el mundo paga 19%. No, porque hay personas que no pagan ese 19% por otra parte de sus ingresos. Pero entonces uno dice, ya, bajemos el IVA, bacán. El problema es que si uno tiene una cuestión que cuesta una luca, ¿no? 1.000 pesos. Sí. De eso, 190 va entonces importa. al Estado. Pero si eliminemos esos 190, ¿qué pasa? Una cosa que cuesta 1.000 pesos podría seguir costando 1.000 pesos y esos 190, en vez de ir al fisco, podría ir al que está vendiendo. Exactamente. Y depende, y la pregunta científica, ¿ya? A veces van a tener que rebajar los costos producto de que se ha bajado el IVA si hay mucha competencia en el sector. Porque si yo no rebajo, otra empresa va a rebajar para tener una ventaja competitiva. Claro. Entonces, en sectores súper competitivos, bajan. Y te En adelanto sector- otra cosa, que cuando termine este periodo transitorio en diciembre del 2022, lo que costaba 1.000, ahora va a costar 1.000 más IVA. Que lo van a subir. Eso es el Claro, gran... sí, po. claro. Toda la razón. Como Claro. sabemos, en Chile hay poca competencia, cuando tanta colusión, tantos sectores que son monopolios, pollo, farmacia, todas esas cosas, ellos no tienen esa obligación competitiva de bajar. Pueden, de hecho, bajar un poquito y captar los demás para ellos. Entonces es una medida muy ¿Puedo hacer compleja caso por caso. Una pregunta, Nico o Lía, cualquiera de los dos. ¿No sería más fácil poner un tope de precio, ya que estamos en estado de excepción todavía? No entiendo. Ponerle como un tope a la, por ejemplo, que no siga subiendo el gas, no sé, o que no siga subiendo ir al supermercado, los alimentos, no sé, la fruta y la verdura. ¿No sería más fácil eso que rebajar el IVA? O sea, si es por ayudar a la gente, digo. O sea, sí, pero recuerda las posiciones que tiene la derecha principalmente respecto al control de precios. O sea, una cosa que les parece Descabellada, sí, es como la expropiar, claro. Claro. No, eso es socialismo. Socialismo, Eso es socialismo. comunismo, claro, perfecto. Sí, Pero por no. eso no, digamos, O sea, no yo- porque no sea una buena idea, habría sido una buena idea ponerle precio tope No, a los no. medicamentos, digamos, O también. sea, de hecho, mira, hay algunos aspectos en donde se han incorporado elementos de control de precios muy complejos, pero por ejemplo, en la ley de fármacos sí hay hay como un observatorio de precios, hay unos instrumentos, que unas franjas por aquí por allá, que te permiten de alguna forma controlar el precio cuando este se dispara, pero eso costó un mundo. Montón. Pero eso costó Años. una cosa. Eso Años. podemos estar hasta 2 años más discutiéndolo, claro, se entiende. No, si empezamos tremendo, no. Y lo importante es que salga pronto es esta bien, es cuestión. bien mañoso lo que ustedes estaban contando, lo que pasó en el Congreso con este impuesto, porque de hecho como que tuve una discusión el fin de semana sobre si algunos RN habían votado a favor o en contra del impuesto a los súper ricos. Por ejemplo, no sé, Érico Olivera. ¿Votó a favor o en contra? Como que no lo entendí. Votó a favor de, yo sé que votó a favor de rebajar el IVA, pero no quedé muy clara si había votado, por ejemplo, a favor del impuesto, a favor o en contra del impuesto a los súper ricos, porque se dividió, ¿no? Es como Sí, se va eso. artículo por Es que artículo, ¿qué creo. pasó, Iale? Mira, sí, no tengo los nombres, pero sé que hubo algunos parlamentarios de Renovación Nacional, principalmente, Exacto. que votaron a favor. Lo que pasa es que acá se confunde, porque, mira, cuando tú llegas a votar un proyecto a la sala, tú primero votas en general, o sea, sobre la idea de que discutamos esto. Y eso se aprobó. Entonces muchos Entiendo, dicen- ¿verdad? Y eso se aprobó. Perfecto. Y eso se aprobó. Lo que pasa es que después pasas a la votación en particular y ahí yo, por ejemplo, puedo separar una norma que no me gusta, un inciso que no me gusta y esa norma se somete a votación en particular en la sala.
Entonces lo que ocurrió es que la derecha, a excepción, como te digo, de algunas personas que no tengo los nombres, por último después lo puedo buscar y se los puedo mandar, no tengo los nombres, fueron un poquito tocas. Dicen, pero si nosotros votamos a favor del proyecto, sí, pues votaron a favor del proyecto en general, pero de la norma en particular que establecía el impuesto votaron en contra. Perfecto. Esa es la trampita, pues. Esa es la trampita, porque después te dicen, no, pero sí ya votó a favor. Y salen declarando eso. Claro. Pero en el fondo, bueno, mejor pasamos al último tema porque ya nos va avanzando la hora. Son las 11:45 que queremos saber. Rodrigo, ¿puedo decir algo muy breve? Por favor. Pero por favor, el programa es suyo, Nico. Sí. No, te quería comentar que en la agenda de mínimos comunes, ¿existe que a todavía? todo esto hace 12 días, hace 12 días la oposición le entregó su propuesta al gobierno y el gobierno se supone que, como la historia de Pedrito del Lobo, la va a entregar y se supone que hoy día va a ingresar algo al Congreso, vamos a ver. Pero quiero decir que dentro de los temas que están ahí, hay una agenda de eliminación de exenciones y medidas para evitar ella. Y esas son medidas probablemente mucho más efectivas o sea, para recaudar son medidas mucho más efectivas, mucho más potentes. Y yo creo que es importante, son cosas menos sexys, son técnicamente más jodidas, pero son medidas que de verdad pueden generar una recaudación de manera distributiva mucho más justa. Lo del impuesto súper rico, yo coincido con lo que decía la Lía, pero sí valoro que tiene un efecto de quizás no tanto recaudatorio, aunque igual puede recaudar, pero sí tiene un efecto de redistributivo, es decir, de concentración un poquito, aunque sea, del poder que te da la plata, que te dan las lucas, en un grupo pequeño de personas. Ese valor creo que es importante en términos políticos, por eso hay que avanzar en eso. Y yo creo que en el Senado esto se va a reponer y se va a seguir empujando. Es lo que todos queremos. Se siente más justicia social al menos, sí, un poquito. O sea, es que tiene que estar ese espíritu en todo lo que hoy día se esté legislando, evidentemente. Exacto. Creo que así lo marca los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué pasa con el salario mínimo? El estado de la tramitación también, los montos que se están manejando, ¿se pueden esperar avances importantes en ese sentido? Forma parte de lo mismo lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque también el salario mínimo es un tema que tiene que ver con la capacidad de la gente de poder sustentarse en momentos también difíciles como este. ¿En qué es lo que va eso? No sé, Nico, si tú puedes profundizar. Mira, la verdad es que yo creo que la Lía tiene más detalle porque vamos con la diputado. Yo lo único que quiero decir, como titular es que la postura de la oposición, lo que se ha logrado construir y a partir de lo que ha solicitado la CUT es buscar un reajuste que al menos llegue a los 500.000 pesos, y yo creo que esa es la línea de base para sentarse. Lo que plantea la oposición. Claro, desde la oposición, esto no se llegado a ese acuerdo. Yo vuelvo a insistir, porque si la oposición está unida, empujar una cifra como esta, que es la cifra que han pedido los trabajadores, con mayor fuerza. Y en cambio, si la oposición está dividida en esto, evidentemente pierde fuerza frente al gobierno, que va a estar cohesionado en una cifra mucho menor. Sí. Lía, ahora sí. Ya, mira, antes de entrar me voy a tomar una licencia para decir una cosita chiquitita, muy chiquitita, respecto al proyecto anterior de rebaja del IVA. Porque independientemente de que discutamos si está bueno o está malo, por ejemplo, en ese proyecto no se incluyeron los elementos de higiene femenina. Y eso es súper importante. Puede parecer, a mucha gente dice, pero oye, pensemos en lo indispensable que son para las mujeres esos elementos de protección sanitaria y el gasto que implica mensual del costo de una familia. Y ese es un tema que no se aborda, es un tema que no se habla, y creo que quizás son súper importantes ponerlo sobre la mesa, porque eso incrementa el costo en familias principalmente encabezadas por mujeres en edad fértil, y eso también tiene como principio la base de discriminación y de ocultamiento de los problemas que son esencialmente femeninos. Y muchas niñas dejan de ir al colegio por esa razón. Dejan de ir al colegio, o sea, una cuestión que parece que fuese así como muy así como casi una petición, como una locura. Exacto. Es tremendamente importante. Así que lo hago presente. Perfecto. Muy bien, yendo al salario mínimo. Mira, el proyecto de salario mínimo está en primer trámite. El salario mínimo, como venía pagándose, vence ese monto, vence esa ley ahora en abril. Por lo tanto, en mayo no habría, era necesario discutirlo. Estamos un poquitito sobre el tiempo. El Ejecutivo presentó este proyecto muy tarde.
Pero rescato en ese sentido que al menos hay una idea de llegar a acuerdo. ¿Por qué? Porque el proyecto original consideraba un incremento solo del 3,1%. ¿Ya? Porque, a ver, pongámoslo en contexto también. Esto, de alguna manera, perdió relevancia pensando en las discusiones sobre el ingreso de emergencia. Porque el ingreso de emergencia, paradójicamente, quedaba por sobre el ingreso mínimo. Y ahí, evidentemente, lo que tenemos que decir es, chuta, tenemos un ingreso mínimo que para una familia de 4 personas no alcanza la línea de la pobreza. Quizás tengamos que repensar este salario mínimo que tenemos, que con este 3,1 llegaría a 337.000 pesos, ¿ya? Y también existe, y también es algo que está sobre la discusión, este ingreso mínimo garantizado, que lo que permite es que esos 337 son brutos, que lleguemos a un estándar donde la gente no tenga menos de 300.000 pesos líquidos. Lo que con todo sigue siendo, para una familia de 4 personas, e incluso de 3, pues está ahí por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la discusión que se ha planteado en la Comisión de Trabajo, que está en este primer trámite, es, oye, no podemos, ya nos dimos cuenta que tenemos un problema en los salarios en Chile. Nos dimos cuenta a propósito de la discusión de la renta básica y dibujamos el salario mínimo de cierta forma porque ese salario mínimo es muy bajo. Entonces, lo que se está tratando ahora, porque este proyecto todavía no se ha votado en particular, no hay una definición clara al respecto, porque se están tratando de acercar posiciones para hacer algo parecido a lo que se hizo los otros años, que es tratar de llegar a un sueldo líquido cerca de los 400.000, señala el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo cerca de los 500.000 está defendiendo la oposición, en un periodo de tiempo como pensando en que se ven incrementando cada 6 meses, ¿ya? Entonces eso actualmente es lo que está en discusión. En un periodo de tiempo, pero en un año, ¿un año, o 2 más de un año sería un acuerdo bianual, trianual. No hay claridad, Claro. no hay claridad. Están esperando no hay. que llegue la sugerencia del Ejecutivo. Tienen que llegar estas indicaciones porque no olvidemos que este proyecto es de iniciativa exclusiva. Por lo tanto, la Comisión está a la espera de que llegue la propuesta desde el Ejecutivo. Ya se les puso sobre la mesa que la idea era llegar a 500.000 en un plazo máximo de un año, creo, de un 500.000 líquido, ¿ya? Esa es la propuesta de la oposición y están esperando que el gobierno entregue una contrapropuesta que parte de la base de estos 337. A 500 hay una diferencia importante, pero manejando quizá la temporalidad de incremento. Claro. Así que eso debería ocurrir entre mañana y pasado y ya deberíamos ahí tener una claridad sobre si es que va a existir un acuerdo y cuáles van a ser los términos a dónde se va a llegar entre esos márgenes de 337 ahora y eventualmente llegar a 500.000 líquidos en un plazo. Ojalá, po. Qué importante. De un año. Esto sí que es importante finalmente. Es súper importante, de lo más Fundamental. interesante que hemos conversado. Doña Elía Arroyo, don Nico Facuse del Instituto Igualdad y FES haciendo el Observatorio Legislativo, como cada lunes acá en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Chau. Y nos Rodrigo, encontramos la próxima semana. ¿Puedo dar una breve noticia buena Por que acaba de favor, ocurrir? no me digas, te Obvio. casas. Se aprobó recién, Ah, se aprobó recién en la Comisión de Trabajo un proyecto importante que le da hasta mediodía libre a los trabajadores que se necesiten vacunar. qué Permiso bueno, laboral para sí, vacunarse. de verdad. No ha salido. Falta Que todavía, salga rápido. pero yo creo que puede salir muy rápido y esto es muy importante por lo que vimos el fin de semana. Exacto. Hay gente Claro. atochada esperando sus vacunas, así que avanzar con fuerza en eso. Muy No, bien, bacán. pucha, qué buenísima noticia, porque yo estaba preocupada si lo que vimos el fin de semana implica que los trabajadores y trabajadoras no tenían permiso tenían para ir a tiempo. vacunarse Sí, y por eso no lo permiso. estaban haciendo. Es verdad. Un abrazo, Nico, Que Lía, estén muchas muy bien. gracias. Chao, chao.